Bienvenidos al baúl de la filosofía. Hoy hablaremos de un perro, pero no un perro cualquiera. Este perro, aparte de morder a sus enemigos, mordía a sus amigos con el fin de salvarlos. Así es, hoy toca hablar de Diógenes de Sinope. Plutarco cuenta que Diógenes nació el día que Sócrates murió, por lo que su nacimiento sería en el año 399. Pero también se dan otras fechas como el 400, el 404 o la que casi todos usan, el 412, obviamente antes de Cristo. Aunque no se sabe exactamente la fecha de su nacimiento, se cuenta que nació en Sinope, una colonia jonia del Mar Negro en la actual Turquía. No se sabe mucho acerca de su infancia, excepto que era hijo de un banquero llamado Isesías. Su padre ejercía la función de trapecista y se encargaba de supervisar los cambios de monedas locales y extranjeras. Al parecer, la familia de Diógenes estaba en lo alto de la pirámide social, y gracias a esto pudo tener una buena educación. Pues bueno, en algún punto de su vida comenzó a trabajar con su padre, y debido a un escándalo que involucraba falsificación de monedas, él y su padre fueron obligados a exiliarse a Atenas. No se sabe exactamente por qué Diógenes y su padre se encargaron de falsificar monedas, pero hay una leyenda acerca de eso. Se supone que una vez Diógenes visitó el oráculo de Delfos y le aconsejaron algo así como que desfigurara la moneda, y después de todo lo que pasó con el escándalo y su exilio, Diógenes decidió pensar que a lo que el oráculo se refería no era una moneda real, sino a una moneda más significativa, y se cuenta que con este pensamiento viajó a Atenas con el objetivo de desafiar las costumbres y los valores establecidos. Nos encontramos en la época clásica de Atenas, lo que significa que había muchos filósofos y muchas ramas de la filosofía, y de entre todos los filósofos, los que más tenían fama y prestigio eran los alumnos y discípulos de Sócrates, y entre todos estos alumnos y discípulos de Sócrates destaca Platón con su teoría de las formas y mundo de las ideas. Pues bueno, Diógenes hizo el viaje desde Sinope hasta Atenas junto con su esclavo Manes, y al poco de llegar a Atenas, este Manes terminó por abandonarlo. Diógenes, al darse cuenta que su esclavo lo había abandonado, dijo: si Manes puede vivir sin Diógenes, ¿por qué Diógenes no puede vivir sin Manes? Al poco tiempo de llegar a Atenas, Diógenes se volvió un ferviente seguidor de las ideas de Antístenes, y por mucho tiempo se convirtió en su sombra siguiéndolo como un perro. Sin embargo, a Antístenes no le gustaba mucho la compañía de Diógenes, y cada vez que lo veía cerca, lo apartaba a bastonazos. Diógenes aguantaba todos los embates de su maestro y le decía: golpea, que no encontrarás palo lo bastante duro como para apartarme. Y a todo esto, ¿qué es lo que enseñaba este tal Antístenes? Antístenes a lo largo de su vida fue discípulo de dos grandes maestros de la filosofía, el sofista Gorgias y Sócrates. Él fue un ferviente discípulo de las enseñanzas de Sócrates y adoptó y desarrolló una ética derivada de las enseñanzas de su maestro, y en pocas palabras, esa ética que desarrolló se convirtió en la filosofía cínica. Por lo tanto, a él se le considera como el fundador del cinismo. La filosofía de la escuela cínica es una reinterpretación de la doctrina socrática. Ellos consideraban que la civilización y su forma de vida estaba mal, y que la felicidad se daba con una vida simple y acorde con la naturaleza. Ellos creen que el hombre lleva consigo los elementos para ser feliz y conquistar su autonomía, lo cual es el verdadero bien, y es por esto que rechazaban las riquezas y cualquier preocupación material. En resumen, entre más libre eras más feliz. La demás gente, al ver este tipo de ideas, comenzaron a burlarse de ellos diciendo que eran como unos perros. De hecho, la palabra cínico viene de kínicos, que significa canino o como un perro en griego. Algo muy característico de los cínicos es que se tomaban todo con humor y decían las cosas como las pensaban, sin importarles si podrían insultar a alguien o no, y esto normalmente les traía problemas, y al ver que toda la gente los llamaba como perros, decidieron adoptar ese término para su escuela. Y un ejemplo de cómo los cínicos respondían ante las burlas es que cuando los atenienses se burlaban de él por haber sido exiliado, Diógenes siempre respondía: en realidad yo los condené a quedarse allí. Diógenes se sintió muy atraído por el estilo de vida que proponía Antístenes, y este se convirtió en su pupilo más interesante, aunque muchos estudiosos de la historia cuentan que en realidad Antístenes y Diógenes nunca se conocieron, y que todas las historias que tienen juntos fueron inventadas por los estoicos tiempo después, aunque es posible que Diógenes haya conocido a Antístenes en un viaje a Atenas antes de su exilio. Lo que sí es cierto es que Diógenes siguió sus enseñanzas y superó a su maestro en fama y en extremismo. Diógenes comenzó a vivir como una asceta, o sea, como un vagabundo, despreciando incluso la ropa. Tenía muy pocas pertenencias, entre ellas un pitos, un jarrón gigante en el cual dormía. También llevaba consigo una manta, un bastón, una lámpara y unos pocos artículos. Vivía en una austeridad máxima y evitando los placeres terrenales que la ciudad de Atenas podía ofrecer. Con esta actitud pretendía poner en evidencia la vanidad y la hipocresía con la cual se manejaba la sociedad de ese tiempo. Los veía todos cómo se autoengañaban con la falsa percepción de la realidad que les daba el ascenso social. Se cuenta que un día Atenas se encontraba de fiesta y por doquier se veían coloridos espectáculos, y Diógenes estaba por ahí acurrucado en una esquina como para echarse a dormir, y a pesar de tener una voluntad fuerte se sintió un poco marginado por estar apartado de la diversión. Y en eso apareció un pequeño ratón y vio cómo se comía las pocas migajas que habían caído del pan que había cenado. ¿De qué te quejas?, se dijo a sí mismo.
mira ese ratón cómo está feliz con los restos de tu propia comida, mientras tú, al contrario, te lamentas por no poder emborracharte con esos allá abajo. Se cuenta que la localización del jarrón de Diógenes se encontraba en el Ágora, el centro de la vida política de la ciudad, y también se cuenta que mucha de la gente que pasaba por ahí le gritaba perro, a lo que él siempre respondía: perros son todos ustedes que me rondan cuando como. Diógenes siempre cargaba pocos artículos consigo, y entre ellos destacaba un cuenco para comer y otro cuenco para beber agua. Y en una ocasión, en uno de los paseos que solía dar por la ciudad, se encontró a un niño pobre que estaba bebiendo agua directamente de sus manos. Al ver ese niño, Diógenes pensó: qué tonto, he estado cargando con un artículo inútil todo este tiempo. Entonces tomó sus cuencos de madera y los destruyó arrojándolos al suelo. La verdad es que Diógenes tiene ideas muy interesantes, pero en su tiempo fue muy difícil de querer, más que nada porque parecía un loco, iba desnudo todo el tiempo, cagaba y orinaba en cualquier lugar, y al parecer en varias ocasiones hasta se masturbaba en público. Hubo una vez que la gente le comenzó a reprochar el hecho de estarse tocando enfrente de todos, a lo que el filósofo respondió: ojalá fuera igualmente fácil quitarme el hambre con tan solo frotarme el vientre. Obviamente la enseñanza de todo esto es ser como un perro y hacer lo que tengas que hacer, no importa dónde estés ni en qué momento. Pero seamos sinceros, ¿a ustedes les caería bien un viejito que les está diciendo todo el tiempo que todo lo que están haciendo está mal? Se dice que Diógenes se paseaba a plena luz del día con su lámpara encendida por las calles de Atenas, y que cuando le preguntaban por qué hacía eso, él siempre respondía: estoy buscando un hombre, haciendo referencia a un hombre honesto. O también podría haberse referido al hombre que Platón describió. Resulta que el estilo de vida de Diógenes no iba con las ideas de los demás filósofos, y por eso lo tenían como un poco marginado, y al parecer tuvo varias discusiones con varios filósofos de la época, destacando de entre todos ellos a, como no, el filósofo Platón. Por la manera de pensar de este y su lógica retorcida, Platón solía llamar a Diógenes como un Sócrates delirante. El momento más curioso entre ellos dos fue cuando Platón dio la definición de un hombre como un bípedo implume. Diógenes, para burlarse de él, buscó a un gallo y lo desplumó. Acto seguido se presentó en la academia de Platón y lo arrojó en medio de la escuela gritando: ahí va un hombre de Platón. Platón obviamente tenía clase y le respondió: déjame agregar algo a la definición, el hombre es un bípedo implume con uñas anchas. Así como Platón despreciaba la forma de vivir de Diógenes, Diógenes despreciaba la forma de pensar de Platón. Para Diógenes, el mundo de las ideas y el mito de la caverna de Platón eran una mierda, más que nada porque para Diógenes de Sinope todo era muy sencillo, teníamos que vivir conforme a la naturaleza, y lo único que hacían la mayoría de los filósofos era complicarlo todo con sus grandes sistemas filosóficos. Y yo creo que en este momento se han de estar preguntando: si Diógenes era como un vagabundo y no a mucha gente le caía bien, ¿cómo hacía para vivir? Bueno, pues de donaciones. Si bien es cierto que hubo muchas personas que despreciaron la forma de vivir de Diógenes, hubo también muchas personas que lo admiraban y le daban de comer, e incluso llegó a tener discípulos, entre los más notables a Crates de Tebas. Crates de Tebas fue un joven que heredó una fortuna enorme, pero en cuanto conoció las enseñanzas de Diógenes decidió donar todo lo que tenía y vivir en pobreza como un cínico. Crates de Tebas tuvo un alumno muy importante llamado Zenón de Sitio, al cual se le considera el fundador de la filosofía estoica, y el estoicismo es una rama de la filosofía que fue muy popular en la época romana, y dos representantes de la filosofía estoica serían el profesor del emperador Nerón, Séneca, y el emperador Marco Aurelio. Todo esto nos da una idea de hasta dónde llegaron las enseñanzas de Diógenes. Aproximadamente para el 350 o el 340 a.C., Diógenes decidió irse de viaje a Egina. Para su mala suerte, unos piratas atacaron el barco en el que iba y lo tomaron como prisionero. Estos lo llevaron a la isla de Creta y lo pusieron a la venta como un esclavo. Para su buena suerte, un tal Geniades, que también era filósofo, se presentó en ese mercado y le preguntó a Diógenes: ¿qué sabes hacer? A lo que Diógenes respondió: mandar, y necesito que me vendan a alguien que necesite un maestro. Geniades, encantado con el espíritu que demostró Diógenes, lo terminó comprando y lo llevó consigo a su casa en Corinto. Y se cuenta que el filósofo era muy obsesivo, queriéndolo tener todo en orden dentro del hogar. Geniades lo apreciaba mucho y hasta llegó a decir: un buen demonio ha entrado a mi casa. Geniades al parecer se dio cuenta de que su nuevo esclavo era más inteligente de lo que aparentaba, por lo que lo puso a cargo de la educación de sus hijos, y hasta se llega a contar que Geniades se convirtió en un discípulo de Diógenes, aunque posiblemente nada más se hayan influenciado mutuamente. Y después de muchos años de esclavitud, Geniades terminó por darle a Diógenes su libertad. No se sabe si lo de los piratas y ser esclavo es una leyenda más o en realidad pasó. El punto es que se mudó a Corinto y ahí vivió el resto de su vida. Pues bueno, después de recobrar su libertad, Diógenes volvió a su vida de vagabundo y se volvió muy célebre. Para los últimos años de la vida de Diógenes, los que partían el queso en toda Grecia eran Filipo II de Macedonia y Alejandro III de Macedonia. Un día llegaron reportes de que Filipo se dirigía hacia Corinto con todo su ejército, y todo el mundo comenzó a entrar en pánico intentando fortificar las defensas de la ciudad. Diógenes, como no tenía nada que hacer y nadie pensó en darle un trabajo, comenzó a rodar su jarrón de lado a lado. Cuando le preguntaron el motivo de por qué hacía eso,
preguntó. Él respondió: no quiero ser el único que no está haciendo nada cuando todos están tan ocupados. Alejandro Magno, poco tiempo después de convertirse en rey de Macedonia, se dio una vuelta por Corinto. Estando en Corinto, muchos filósofos fueron a felicitar a Alejandro Magno por haberse convertido en el hegemón de toda Grecia, o sea, el que parte y reparte en toda la Hélade. Alejandro apreció la visita de todos estos, pero sintió que faltaba alguien, así que preguntó dónde estaba Diógenes el perro y fue a visitarlo. Alejandro se puso frente a él y, emocionado por estar frente al famoso filósofo Diógenes, le preguntó si podía hacer algo por él, a lo que Diógenes respondió: sí, quítate de donde estás que me tapas el sol. Alejandro, sorprendido por la respuesta de Diógenes, le preguntó: ¿que acaso no me temes? Y Diógenes le contestó con una pregunta: ¿te consideras un hombre bueno o un hombre malo? Alejandro dijo: me considero un hombre bueno. A lo que Diógenes le dijo: entonces, ¿por qué habría de temerte? Toda la gente que los estaba viendo y oyendo se escandalizó por las respuestas de Diógenes. Entonces Alejandro se volteó con todos los que estaban ahí y les dijo: si yo no hubiera sido Alejandro, me encantaría haber sido Diógenes. Y Diógenes remató diciendo: si yo no hubiera sido Diógenes, me hubiera encantado ser Diógenes. En otra versión de este relato se cuenta que en realidad Alejandro sí se enojó por la rudeza de Diógenes, y para burlarse de él ordenó que le mandaran una vasija llena de huesos. Diógenes aceptó con gusto el regalo y le mandó a decir a Alejandro: digno de un perro la comida, pero no digno de un rey el regalo. Se cuenta también que en otra ocasión Alejandro se encontró al filósofo mirando una pila de huesos humanos. Alejandro, interesado en saber la razón, le preguntó: ¿por qué motivo estás viendo una pila de huesos? Diógenes le explicó: estoy buscando los huesos de tu padre Filipo, pero no puedo distinguirlos de los de un esclavo. Diógenes tenía varias ideas interesantes. Por ejemplo, el amor es algo absurdo porque no deberíamos de estar apegados a nada, o también que la artificialidad de la sociedad es incompatible con la felicidad y que la moral implica un retroceso en la simplicidad de la naturaleza. Todo esto porque, según él, los humanos han complicado todos los dones simples de los dioses, y una de las cosas que más le molestaba a Diógenes de Platón es que él predicaba acerca de la moral pero sin ponerla en práctica, por lo cual lo consideraba un impostor. También se cuenta que él es el primero en utilizar la palabra cosmopolita. Cuando le preguntaban de dónde era, él respondía: yo soy un ciudadano del mundo. Aparte de ser una persona poco habitual, obviamente era muy inteligente y además era un gran autor. Lamentablemente, los más de 10 libros y 7 tragedias que él escribió no nos han llegado hasta nuestros días. Afortunadamente, su vida la conocemos gracias a varios biógrafos, entre ellos Diógenes Laercio. Lo que sí no conocemos exactamente es la razón de su muerte. Hay varias versiones. Por ejemplo, se cuenta que se cayó de un caballo, o que su muerte fue provocada por la mordida de un perro rabioso cuando se peleó con este por un hueso, o también por haber comido un pulpo vivo, o incluso que él murió por voluntad propia reteniendo la respiración, lo que es casi imposible, pero que él logró. A Diógenes le preguntaron en algún momento qué es lo que quería para su sepultura, y él respondió: quiero que echen mi cuerpo fuera de los muros y que los animales salvajes se den un festín con mi cuerpo. Cuando le preguntaron si en realidad eso era lo que él deseaba, que los animales salvajes se lo comieran, él respondió: mientras ustedes dejen un palo al lado de mí, yo podré ahuyentar a los animales que vengan a comerme. A lo que le preguntaron: pero ¿cómo vas a mover el palo si ni siquiera vas a tener conciencia para hacerlo? A lo que él respondió: exactamente, porque tendría que importarme lo que le pase a mi cuerpo si ya no tengo conciencia. Al último se cuenta que Diógenes terminó muriendo exactamente el mismo día que murió Alejandro Magno, en el año 323 a.C. Poco tiempo después, los corintios erigieron en su memoria una columna en mármol de Paros con la figura de un perro descansando. Y ahí lo tienen. Esa fue la vida de uno de los filósofos más interesantes de toda la historia. Ahora ustedes cuéntenme qué es lo que piensan de él, qué es lo que piensan de su vida y qué es lo que piensan de su pensamiento. Sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos en el próximo video. Y hasta aquí el baúl de Diógenes el perro.